Como decíamos ayer, el problema no es que Nodal respondió, el problema es cómo lo hizo. Cuando alguien ha hecho algo que duele y sale a dar explicaciones públicas, hay dos caminos. El primero es asumir, nombrar lo concreto, reconocer el daño, y el segundo es reescribir, ¿no? Bueno, pues lo que pasó tan despacio, con tanto vocabulario, con tantas vueltas y tantas preguntas retóricas y gestos de padre suficiente, que al final el lector ya no sabe exactamente dónde empezó la historia. Nodal eligió el segundo y lo hizo varias veces. Sus colegas Rauw Alejandro y Yaiko eligieron variantes del mismo camino, con distinto nivel de sofisticación. Y desde un plató de televisión también tuvimos a Patti Chapoy, añadió, bueno, pues un capítulo más de la historia que faltaba. El de la mujer que hace el trabajo sucio que los hombres ya no pueden hacer sin coste extra de imagen. Así que sí, lo que sigue es el análisis de todos los mensajes en orden cronológico. No se trata de tomar partido, se trata de identificar con precisión los mecanismos que operan en cada frase: la minimización, la evasión, la insinuación sin prueba, la inversión de causalidad. El daño más sofisticado no se hace gritando, se hace sonriendo mientras reescribes la realidad tan despacio, como dijimos, que nadie note exactamente cuándo cambió. Vamos allá. Bien, tenemos el primer comunicado con el que Dramón, eso ya lo vimos, lo tienes en mi otro canal, Gemma Albarracín Directos, y bueno, pues vamos a pasar a la segunda tanda de mensajes que vinieron después. Tenemos el segundo comunicado en el mismo canal, horas después, más desesperado, más específico, más cargado de terminología más concreta y técnica también. Señal de que el primero, bueno, pues no generó la validación esperada. Y empieza muy fuerte, ¿no? Con las dos palabras definitivas, dos palabras Diana, no hubo arreglo, ¿no? 3, sin sujeto activo, ¿no? Como si el fracaso hubiera ocurrido solo. No hubo arreglo, no hay nadie, ¿no? Es distanciamiento de la responsabilidad en su forma más mínima. Vemos, bueno, pues la táctica de borrar la persona responsable. El conflicto existe, pero nadie lo causó. Y fíjate, dice, cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija, sin mostrar una sola prueba. Aquí ya pone algo más de especificidad. Fíjate, convierte una disputa legal con dos versiones en una mentira unilateral de Kazu y remata con sin mostrar una sola prueba. Pero él tampoco muestra ninguna prueba de que ella se lo inventó. La exige en el otro lado sin aportarla en el suyo. Bien, la táctica es la del doble rasero probatorio. Exige evidencia del otro, pero no presenta la propia. Dice así, bastó con decir que el abogado se comunicaba telepáticamente a través de la mirada que atravesaba una pantalla. La palabra telepáticamente está elegida a conciencia para hacer sonar el argumento de Kazu como absurdo, casi irracional. Esto tiene nombre y se llama el hombre de paja. No refutas el argumento real, construyes esa versión caricaturesca y refutas esa. Bien, la táctica del hombre de paja es eso, justamente se distorsiona el argumento ajeno para que parezca indefendible. Y dice, con eso fue suficiente para asegurarse que ejerce violencia vicaria. ¡Wow! Usa terminología psicológica precisa y grave, sin contexto, sin desarrollo, lanzada como acusación en una frase. La gravedad del término hace el trabajo, porque el lector escucha violencia vicaria o lee y ya tiene una imagen formada de Kazu, aunque no haya visto un solo documento. La táctica es la del bombardeo de terminología. Te lanzo ahí la palabreja, el peso clínico de la palabra sustituye la evidencia. La gente se queda con eso. Pero él continúa, no existe un solo documento en el que me haya negado los permisos de dichos viajes. Y si los hay, que se muestren. Posición que no puede ser perdedora, ¿no? Si no se muestran, él tenía razón. Si se muestran, entramos en una batalla legal pública donde él ya había instalado la duda. Vemos en la táctica aquí de la posición no perdedora. Cualquier resultado reforzará su narrativa.
Sigue así, ante la falta de acuerdo procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica, que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. Bueno, aquí lo que hace es reencuadrar la demanda legal como acto de amor paternal. Lo que no dice es que demandar legalmente desde tu país contra la madre de tu hija mientras hay un proceso abierto genera presión, coste emocional y económico para el otro lado. Pero bueno, claro, tal vez ni lo contempla. Vemos aquí que la táctica es el reencuadre de la acción legal. La presión judicial se presenta como amor, cuidado. Y continúa, cuando esos documentos se filtraron públicamente, inmediatamente se sacó de contexto. Aquí admite la filtración, pero marcha corriendo inmediatamente a que fueron mal interpretados. El problema no es que se filtraran, el problema es cómo los leyeron. El error no es lo que hiciste, sino cómo lo interpretaron los demás. Aquí lo que vemos en táctica es que hay un traslado del problema. El contenido filtrado no es el asunto, la interpretación sí. Y él continúa diciendo, ¿por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo? Aquí hay una pregunta retórica, ¿por qué públicamente, no? Que funciona además como acusación directa, pero las preguntas retóricas tienen una ventaja y es que no necesitan prueba. Plantan la semilla de la duda sin tener que regarla. Por tanto, la táctica es la acusación retórica. La pregunta insinúa sin necesidad de evidencia ninguna. Y él continúa diciendo, no me pesa para nada si lo disfruta mi hija. Pero, y tú sabes que hasta el pero no vale para nada lo que haya dicho, como un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años. Y bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Primero se posiciona como padre generoso, luego lanza la pregunta sobre el monto sin dar cifras ni contexto, como si aquí fuéramos adivinos. Solo la pregunta flotando en el aire, haciendo que el lector asuma que Kazu está pidiendo algo desproporcionado. La táctica es esa insinuación financiera y además sin datos. La pregunta hace el trabajo que la cifra no puede hacer. Y sigue así, las pocas oportunidades reales que he tenido para una convivencia ni siquiera fueron respondidas. Ya estamos en victimización activa. No hay detalle, no hay fecha, no hay prueba, no hay ningún tipo de especificidad, solo la afirmación general que genera la imagen emocional inmediata. La táctica es victimización genérica. La vaguedad protege la afirmación de ser desmentida. Y continúa, y discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos. Aquí la palabra discúlpenme está pidiendo permiso al público para mostrar vulnerabilidad. Eso no es intimidad, es gestión de imagen. Y la frase, enterarme de esta manera tan estúpida, es un desplazamiento. El problema no es la situación de la niña, es cómo él se entera. Su incomodidad ocupa el centro donde debería estar el bienestar de la niña. Por tanto, la táctica es ese quiebre emocional dirigido al público, la vulnerabilidad como herramienta de simpatía. Él continúa de esta manera, me he equivocado como todos, pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Aquí el me he equivocado como todos es la concesión más pequeña posible. No dice en qué se equivocó, no nombra nada concreto. Y luego la defensa central, mi silencio y mi distancia no son abandono. Está respondiendo directamente, bueno, pues a la palabra que Kazu usó, ¿no? Crónica de un abandono. Y la rebate sin entrar en el contenido de lo que ella describió. No dice no hubo abandono porque estuvo presente en X, Y Z. Dice que silencio y distancia no son abandono por definición. Si logra que el público acepte esa definición, Kazu usó la palabra equivocada y todo su argumento se desestabiliza. Vemos que la táctica es esa redefinición semántica. Se ataca la palabra de Kazu sin atacar su contenido. Dice, ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. Bueno, después de varios párrafos de acusaciones específicas, insinuaciones, terminología psicológica y emociones controladas,
Cierra con una pregunta dirigida al público, no a Kazu. No le pide a ella que se explique o que explique, le pide al público que le dé una respuesta. Esto activa a sus seguidores como audiencia judicial. Los convierte en testigos de su victimización. ¿Sería una forma de triangulación? Pues podría ser, como siempre, ¿no? El padre que no puede ver a su hija, el que pregunta al mundo porque a él nadie le responde. Posiciona a Nodal como víctima pasiva después de páginas enteras de acción ofensiva. La táctica es la pregunta retórica que activa, ¿no? El público se convierte en ejército, ahí en juez, sin que nadie lo haya pedido explícitamente. Vamos con la disculpa de Raúl Alejandro, te la voy a poner por aquí, en lo rosa, te lo voy a poner. Hoy vamos de rosa, claro que sí. Fíjate, 5 puntos numerados, tono conciliador, sin una sola admisión real. ¡Wow! El punto 1, la considero una amiga. En ningún momento he hablado mal de Kazu, dice así. La considero una amiga, aunque no tengamos cercanía desde hace años. Solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente y le deseo lo mejor en su carrera hoy y siempre. Raúl Alejandro empieza estableciendo afecto. No entra en lo que Kazu dijo ni en por qué se molestó. Solo instala la narrativa de que no hay enemistad de su lado, lo cual desactiva la crítica antes de que se desarrolle. Si él la quiere y le desea lo mejor, ¿cómo puede haber habido intención de dañar, no? Bueno, la táctica es el escudo afectivo. El vínculo emocional declarado actúa como esa coartada preventiva. Tenemos el punto de yo no la escribí, sobre la barra, ¿no? No la escribí yo. Y dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto y si a alguien le incomodó, se respeta. La pieza más importante de todo el texto es yo no la escribí. Deslinda la responsabilidad de la frase de manera limpia. Esto ya lo anticipamos ayer, ¿no? El que se sabe cómplice pero no se va a sumar a la responsabilidad, ¿no? Bueno, pues es la fórmula clásica, ¿no? De la no disculpa. Cuando dice si a alguien le incomodó, se respeta, ¿no? No es decir me equivoqué o fue un error, ¿no? No dice entiendo por qué dolió, ¿no? Dice que respeta que alguien se haya molestado, se haya incomodado. Estas son las típicas disculpas falsas de las personas con perfil rasgos para no asumir la responsabilidad. Es decir, bueno, pues si te molestó, si te molestó, lo retiro o no era esa la intención, ¿no? Pues claro, no es si te incomodé a ti, un alguien genérico impersonal que evita mirar, ¿no? De frente a la persona específica que puso nombre y apellido al daño. Es una no disculpa de manual. Se valida el sentimiento ajeno, pero no se asume ninguna responsabilidad propia. Dice que estar en el ojo público expone demasiado y a veces te mencionan en días en que uno no está para nada ni para nadie, pues somos humanos. Me ha pasado, lo vivo y por eso lo entiendo. Raúl se coloca en el lugar de quien también ha sufrido exposición pública no deseada, pero hay una diferencia fundamental que este párrafo no asume, borra, ¿no? Deslinda, y es ser mencionado en una canción sin tu consentimiento no es lo mismo que escribir una canción que menciona a alguien sin su consentimiento. Son posiciones asimétricas, el párrafo las equipara para reducir la distancia moral entre ambos. Bueno, pues lo que propone es una falsa equivalencia. Se igualan posiciones asimétricas para reducir la responsabilidad. El punto 5 dice, no saquen esto de contexto. A los medios y algunos fandoms, no saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Aquí no hay pelea, no hay mala vibra, hay música, hay trabajo y hay unión. El cierre traslada la responsabilidad del conflicto a los medios y a los fans. Y ya está, y se queda más ancho que pancho. La polémica no existe porque alguien se sintió dañado por algo real. Existe porque los medios quieren acción y Kazu desaparece del plano como sujeto con una queja legítima. Se convierte en parte del ruido de todo el mundo que los medios generan. Bien, la táctica es ese traslado hacia terceros que tanto vemos en el canal, ¿no? Cuando no interesa, pues desplazamiento de la responsabilidad y listo. En este caso, los medios y los fans se convierten en responsables del conflicto que él inició, no nos olvidemos. Bien, vamos con el que sí la escribió, que es Yaiko, más largo, la pedida de
disculpas que el de Rao, más defensivo y con una contradicción estructural visible desde el primer párrafo. Vamos allá. Dice: yo, Jesús María, entiendo que es así, Nieves Cortés, encuentro injusto el señalamiento a mis colegas que participan en la canción Rosita y cómo han sacado de contexto una barra que escribí por tomar de ejemplo que Cristian Nodal se dejó y luego se casó rápido. Lo primero que hace es señalar la injusticia hacia sus colegas. No hacia Kazu, sino hacia los colegas, no tampoco hacia la situación. La injusticia que realmente le preocupa es que el señalamiento salpique a Rao y a Tiny. Esto establece desde la primera frase quiénes son los afectados que le importan. Y de paso confirma lo que Rao negó, ¿no? Él sí la escribió, la barra que la escribió Yaiko. Información que este texto aporta sin querer porque la responsabilidad queda colocada donde corresponde. Bien, la táctica es ese orden de prioridades revelador. La primera preocupación no es el daño causado, sino la imagen de sus colegas. Dice así: en ningún momento existe o existió la intención de menospreciar o hacer sentir a alguien aludido por una situación personal pasada, ya que todos los aquí involucrados somos figuras públicas que estamos expuestos a los medios y al que dirán. Esto suena a todos los que estamos aquí somos adultos, ¿no? Y en ningún momento ningún corazón fue dañado, ¿no? Suena algo así. Bueno, la ausencia de intención de dañar se presenta como exoneración completa. Es decir, bueno, pues como no tengo intención, aunque haya dañado, no pasa nada. No. La intención no determina el impacto. Alguien puede hacer daño sin querer hacerlo y ese daño sigue siendo real. El argumento de no fue mi intención es válido como explicación, pero no como absolución. Y el añadido de somos figuras públicas expuestas vuelve a igualar posiciones asimétricas, como si estar expuesto al comentario público fuera lo mismo que ser la persona cuya historia personal se convirtió en gancho comercial sin que nadie le preguntara. Así que aquí la táctica es la intención como exoneración. Se confunde el motivo con el efecto. Dice: yo salí de una mujer, de verdad, siempre las mismas excusas, siempre las mismas justificaciones. Yo salí de una mujer y ella puede dar fe de mi persona. Fuera de eso no controlo la narrativa ni lo que puedan pensar de mí. Esta frase merece detenerse. Salí de una mujer como argumento de que no puede ser irrespetuoso con las mujeres. Es el equivalente retórico de tengo amigos de ese colectivo, usado para blindarse de una crítica sin abordar la crítica en sí. Haber nacido de una mujer no dice nada sobre cómo se trata a las mujeres adultas en contextos de poder. El argumento no tiene contenido, tiene solo intención de blindaje. Por tanto, la táctica es blindaje biográfico irrelevante. Un hecho personal, como haber nacido de una mujer, se usa como escudo contra una crítica estructural. Dice: lamento profundo que un junte tan histórico y tan hecho de corazón lo laceren queriendo siempre brindar la perspectiva de una guerra ocular entre hombres y mujeres que la verdad no existe. Aquí aparece el lamento real, que la polémica lacere la canción, no que haya podido herir a nadie o a alguien. La víctima de esta narrativa es el producto, no Kazu. Y negar que existe una guerra entre hombres y mujeres cuando Kazu describió con precisión una dinámica de camaradería masculina que usa historias de mujeres como material no es neutralidad, es negación. Bueno, la táctica es el producto como víctima. El daño que le preocupa no es el interpersonal, sino el comercial. Y cierra de esta manera: éxito y felicidades a Kazu por su nueva gira y nuevo álbum Latinaje. Aquí no hay rencor, hay amor para todo el mundo. El gesto de desearle éxito a quien acabas de invalidar durante varios párrafos no es reconciliación, es control del tono final. Termina siendo el magnánimo. Eso borra retroactivamente la defensividad de todo lo anterior y deja al lector con la imagen de alguien que, a pesar de todo, desea lo mejor. El daño ya estaba hecho. El amor final es para la audiencia, no para ella. Táctica, pues la generosidad de cierre como lavado de imagen. El gesto de benevolencia reencuadra todo lo anterior. Y ya está. Vamos con el bonus track. Es decir, tenemos aquí a Patti Chapoy, ¿no?, haciendo el trabajo sucio externalizado. Voy a ver si te la puedo poner. No prometo nada, porque pues una tampoco quiere que...
Ya sabes. Desde el plató de Ventaneando, la periodista de espectáculos más dicharachera, influyente de México, añadió el capítulo de los hombres, ¿no?, de esta historia, que ella no podían añadir sin coste de imagen extra. Y dice tal cual: yo no sé por qué se queja Kazu cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados. No le quito el mérito que tiene por lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en este momento le molesta de otros. Fíjate en problemita. El diminutivo trivializa la situación antes de desarrollar ningún argumento, que ya podemos esperar sentados. No su problema, su problemita. Después viene el cargo principal. Kazu ha usado su situación emocional para ganar notoriedad. Es la misma acusación que Nodal lanzó de manera más sofisticada, aquí dicha de manera más directa y con menos cobertura retórica. El no le quito el mérito funciona igual que el pero de Nodal. Concede algo para que el golpe siguiente parezca un poco equilibrado, ¿no? Bueno, aquí Patty utiliza la táctica de la legitimación del ataque a través del diminutivo y la concesión falsa. Dice Kazu: ya quédate calladita, mamacita o mamasita. Atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya. Ah, pero quiere más. Esa frase condensa en 2 líneas lo que el discurso completo de Nodal intentaba instalar en varios párrafos. Que Kazu debería callarse, que su rol es atender a la hija y recibir el dinero, que si reclama es porque quiere más de lo que merece. Es la versión más desnuda del argumento. No se le puede negar que es directa, ¿no? Una madre que habla cuando no debería es una madre que no está atendiendo a sus obligaciones. ¡Cuidado! El mamacita añade un tono de condescendencia afectuosa, que tanto vemos en Patty, que hace la orden más difícil de rebatir sin parecer susceptible. Hay algo que vamos a señalar: Rau, Yaiko y Nodal no podían decir esto directamente sin una reacción que les costara más de lo que ya les cuesta. Chapoy sí podía. Una mujer pidiendo a otra mujer que se calle tiene una recepción distinta que un hombre haciéndolo. El trabajo de silenciamiento se externaliza a quien puede hacerlo con menor coste de imagen. Esto no la exime del análisis, la hace parte del mecanismo. Vemos que la táctica es silenciamiento, o al menos intento del mismo, a través del rol doméstico. Se reduce a la mujer que habla a su función maternal y económica. Y sigue así: te aseguro que Christian se atacó de la risa. Esta frase hace el trabajo que el cierre con emoji de Nodal no pudo terminar de hacer y que tanto le hubiera gustado, ¿no? Que es instalar esa imagen del hombre que no se toma nada en serio. Nodal rió al final de su comunicado. Chapoy lo confirma desde fuera. El círculo se cierra. Él era el que estaba tranquilo. Ella es la que armó el drama y ya está. Eso es precisamente lo que el comunicado intentaba construir y no lo terminó de lograr porque era demasiado largo y cargado para parecer, bueno, pues despreocupado, ¿no? Estaba como demasiado intenso también. Y bueno, pues al final la gente no es tonta, aunque lo quieran intentar todos los días. Y sí, Chapoy lo sintetiza en una frase. Por tanto, la táctica es la validación externa de la narrativa del atacante, ¿no? La trivialización del daño, confirmada desde un tercero con la audiencia, ¿no? Pues bueno, pues que sepáis que no, que estaba atacado de la risa. Bien, fíjate, vamos a ver, tenemos el patrón completo. Si se examina toda la secuencia de principio a fin, lo que emerge no es una serie de reacciones independientes, sino es un sistema, es un patrón. Cada pieza cumple una función específica de manual. Hay como un puzzle. Nodal primero establece el marco, minimiza la reacción, invierte la causalidad, usa terminología psicológica sin contexto para llamar la atención y para decir, wow, esto es verdad, ¿no? Y cierra con esa historia inventada en el momento de mayor vulnerabilidad, historia inventada, emocional del lector. Es el comunicado más elaborado y probablemente el que menos salió solo. Tal cual, ¿no? No tenía pinta de ser así muy espontáneo. Rau se deslinda de la barra sin asumir nada.
Valida el sentimiento de Kazu de manera genérica y traslada el conflicto a los medios. Cumple su función con eficiencia y sin riesgo. A mí no me busquen. Y Jaiko reconoce que la escribió, pero lo hace dentro de un texto que invalida la crítica de Kazu, niega la existencia del problema estructural y termina deseándole éxito, confirma la autoría sin asumir el impacto. No había intención. Chapoy dice lo que ninguno de los tres podía decir directamente, que Kazu debería callarse, recibir el dinero y atender a su hija. Lo dice con diminutivos y humor, con el tono condescendiente de alguien que aconseja, no de quien silencia, pero el efecto es el mismo. Lo que el sistema completo produce es esto: Kazu queda retratada como alguien que usa su historia emocional para ganar notoriedad, que tiene memoria selectiva, que usa a su hija como escudo, que se inventó una historia y que debería aceptar lo que le dan y callarse. Ninguna de esas afirmaciones se probó en ningún momento. No prueban nada, pero se instalaron. Kazu respondió con una history desde la cama en pijama, sonriendo, y dijo tal cual: qué buen día, nos vemos en un ratito, y la historia expiró a las 24 horas. El silencio también es una respuesta y a veces es la más eficaz de todas.